La radio la construimos contigo. El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público. Contenido tipo E, programa de entretenimiento. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la radio de la Asamblea Nacional. Ángel de luz, intérpretes y compositores, tú eres perla que surgiste con versos, pensamientos, canto, pasión y poesía, porque recordar es vivir y lo haces entre pasillos y alegrías. Estamos en 10 de abril del año 2026, una edición más de Entre Pasillos y Alegrías que va a viajar estos minutitos que vienen por delante de 4 y 8 de la tarde, 16 y 8 hasta las 17, va a viajar a los oídos de ustedes y va a pretender también centrarse, buscar allí, como algún pasillo dice, en el fondo del corazón. Alipunja, Alichilla, Alituta, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo importante es que sean buenos y la yapa con sabor. Y en esta semana estamos recibiendo también a un amigo casi de aquellos que la barriada extraña cuando habían esos barrios de Jorga y esquina y que se forjó en las calles del Quito de ayer, de hoy y en el devenir también forja nuevos momentos de vida. Él desde el mundo del teatro, desde el mundo de la creación literaria, en suma desde el arte, ese arte que crece la vida, nos ha venido a visitar y a entregar uno de los más bellos obsequios que puede recibir la gente, el ser humano, para su crecimiento. Un libro. El libro es tan importante en estos momentos y hace 500 o 2000 años que no va a desaparecer. Y Patricio Vallejo Aristizábal porta este libro, su último Wambra libro o guagua por recién nacido, el que dice que es el canto del amanecer y nos va a conversar de qué se trata, cuál es su camino. Pero antes de eso le damos un Sumagugyay, un abrazo grande, querido Patricio, bienvenido a Entre Pasillos y Alegrías. Hola Gustavo, qué grato volver a compartir en esta cabina una conversación contigo. Te agradezco por la invitación y pues encantado de que charlemos un poco de la literatura, la narrativa. Y la vida y la muerte, porque siempre, como dijo Serrat en esa bellísima canción de amor de Curro el Palmo, la vida y la muerte colgada en la ropa. Y así parece que todos tenemos, porque en esta semana una de las voces, y a Gonzalo Garófalo les contó bastante sobre la voz de este tocayo Gustavo Velázquez, que igual ya partió a la memoria de los pueblos, a la memoria de la música, a la memoria del sentimiento. Y queremos abrir este Entre Pasillos y Alegrías preguntándote, Patricio, ¿bailaste alguna vez con la música que cantó Gustavo Velázquez en alguna fogata o fuego, en alguna esquina, en alguna tarima, avenida o lugar, ya con Don Medardo, con los titos, con los cumbancheros? ¿Bailaste con Gustavo Velázquez? Claro que sí. No una, no, muchas veces. Muchas veces. Uh-huh. Parte entrañable de ese momento en la fiesta, cuando las músicas de moda por fin se terminaban y empezaba ese instante en que la música que se hacía aquí, las orquestas, empezaban a sonar y era el momento en que la fiesta se iba para largo. Claro que sí,
claro que sí. Don Medardo, los Titos están evidentemente en la piel y en la memoria de no una generación, sino varias en nuestro país. Hagamos una probadita, porque José Luis Bolaños tiene listo allí una fuentecita como en fiesta infantil de caramelos, una probadita de lo que ya escucharon quizá en la hora anterior, pero que nosotros queremos, porque también tenemos recuerdo en el corazón y recuerdo en el oído del cerebro para escucharle a Gustavo Velázquez con esa canción que es una de las que más quizá se han tarareado, sentido, suspirado y quizá injustamente dedicado. Veamos de qué se trata. El aguajal, el arroyito que sabe mis sentimientos. ¡Uy! Yo lloro. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros. Amores hay, cariños hay, todititos embusteros. El aguajal de ese lugar solo sabe mi ¿Quién será el compositor de esta letra? Porque la verdad es que ni lavando, ni planchando, ni dejando en remojo en agua de lluvia, se puede despercudir a veces esos sentires, ¿no? Porque la letra dice que se vaya, amores hay, cariños hay, todititos, traicioneros, embusteros. Bueno, son sentires, y el sentir mayor es la voz de este hombre que una vez nosotros le encontramos en una tarima y le pusimos atención y nos llamó. Su aspecto, su estilo, nos llamó a quedarnos quietecitos escuchándole, y más que escuchándole, mirándole. Él, en un sol bastante fuerte, portaba una chaqueta gruesa y una bufanda más gruesa que la chaqueta, y decíamos, indudablemente este hombre que cuida la garganta. Hoy Gustavo Velázquez ha pasado, como decíamos hace ratico nomás, a la memoria de la población, de aquella que quiera seguir escuchándole y de aquella que quiera seguir recordando lo que el escucharle le trae al presente. Con Patricio ahora vamos a avanzar en el tema de este libro, pero antes de ello, de sus libros, ¿no? Sabemos que El canto del amanecer, por ti mismo nos compartiste, que es el primer libro de relatos. Pero ¿qué habías hecho antes? Igual sabemos que habías escrito obras de teatro y dirigido teatro. Haznos, para la gente de las 24 provincias, a donde llega Entre Pasillos y Alegrías por la radio de la Asamblea, un camino, un chaquiñancito que nos permita comprender el trabajo profundo, de raíz, como dijo el poeta, el trabajo de agua subterránea que, para que germine y está germinando, Patricio Vallejo Aristizábal ha venido entregando en nuestra patria andina. Bueno, son ya largos 43 años desde que consagré mi vida al teatro. He tenido el privilegio de haber dedicado en exclusividad mi vida al teatro, pero es importante comprender que el espectáculo del teatro es apenas la punta visible de un gran iceberg que queda oculto. En ese iceberg oculto está la enseñanza, está el pensamiento, está la investigación en la técnica del actor, está también la creación literaria en el teatro. Entonces, paralelamente a las más de 20, 25 espectáculos que llevé a escena como director teatral, están también
algo así como 30 y más obras de teatro que se han ido publicando. Hasta ahora he publicado 5 libros en los que se recoge mi obra teatral. Y también he desarrollado un pensamiento crítico, un poco, no me gusta decir teórico, pero sí reflexivo sobre las circunstancias del arte teatral y en particular en el teatro ecuatoriano. Y entonces he publicado también con 4 libros de ensayo sobre teatro. Es decir, entonces, en la parte conceptual, en la parte de desarrollo de las técnicas, en la parte de desarrollo de los aspectos a tomar en cuenta para llevar bien el trabajo teatral. Sí, también un poco en el tema de la historia, pero más que de la historia, yo publiqué un libro que se llama La niebla y la montaña, que es un tratado, una mirada personal mía al teatro que se ha hecho en el Ecuador desde los tiempos prehispánicos. Ah, qué bien eso. He hecho también reflexiones, un poco abstracciones sobre el teatro, la vida cotidiana. Hay un libro que recoge algunos artículos que había publicado en distintas revistas que se llama Un relámpago sobre el lago. Dediqué un pequeño tiempo a estudiar el teatro que yo llamo el teatro barroco colonial, en los primeros 100 años de la dominación española, donde se hicieron algunas representaciones de plaza pública, masivos, ¿no? Muy barrocos. Entonces, sí, ese fue un territorio donde también no solo desarrollé el pensamiento, sino que alcancé a publicar unos cuantos libros, y hay unos cuantos más que están en fila para ser publicados. Pero llegó un momento en el que el teatro, digamos que necesitaba una pausa después de 43 años, y entonces priorizado este tiempo a la escritura de narrativa. En primer momento he recogido cuentos y relatos que he escrito durante mi vida y que están aquí en esta selección de cuentos que tú mencionabas, del Canto del Amanecer. Y estoy también dedicado a seguir escribiendo. Hay una novela en ciernes. Quiero dedicarle un tiempo, este tiempo próximo, a la escritura de la narrativa. Si pudiésemos dejar pequeñas huellas como el pasillo ecuatoriano tiene en muchas partes, las canciones, ¿no? Uno dice las primeras que se grabaron y viene el Guayaquil de mis amores, y después viene Sendas Distintas, y después aparece por allí Anhelos, o aparece Amor Dolor. En el teatro, en el mundo del teatro, ¿cómo podríamos ir poniendo unas señales antes de la llegada de los españoles a América? Diríamos, fue en tal época que empezó a desarrollarse el teatro, 3 siglos antes de la llegada de los españoles, 5 siglos, ¿qué vestigios? No siendo el teatro una materia arqueológica, sino más bien de transmisión visual y también oral. ¿Qué has encontrado tú como esos antecesores del teatro, y después en la colonia y después en la República, y así como decir, estos mojones son los que nos conducen al siglo XXI? Bueno, es complejísimo así y larguísimo, como mojones nomás, ¿no? Lo que te puedo contar, pero claro, digamos que el teatro como forma en la que el cuerpo y la voz de un ser humano ocupan un espacio y se ofrece hacia otros que lo miran, es casi tan antigua como el ser humano. Todas las culturas han desarrollado estas formas en las que esos sacerdotes, esos personajes que se embebían
quién sabe, a través de alguna planta psicotrópica y tomaban el espíritu del rayo o el espíritu de la selva o de algún animal y comenzaban a explicar los misterios de la vida a partir de danzas, de cantos, de narraciones. Ese es un teatro que es reconocible y encontrable también en la arqueología. Nosotros reconocemos en muchas de las figuras prehispánicas a estas personas, esta suerte de chamanes, sacerdotes, como quiera llamarse, dependiendo de la lengua, que ocupaban un espacio y narraban esos misterios. Esos son los orígenes del teatro en el mundo, pero también en nuestro medio. Y luego hay caminos que ha utilizado la historia, miradas que vienen especialmente de los cronistas españoles, que en el encuentro con América, ese encuentro violento y doloroso, narran estas formas teatrales que existían y que a partir de la tradición oral se puede inferir que llevaban décadas o tal vez siglos. Se conoce que había representaciones teatrales entre los incas, pero estamos pensando en el teatro no como lo definieron los griegos, no es un drama que se representa para un público, son formas particulares que las distintas culturas en Oriente, en Japón, en Bali, en la India y en la América prehispánica fueron desarrollando, pero que cumplen con ese mismo principio, cuerpos humanos que con su voz expresan, el cuerpo y la voz expresan en un espacio escénico para alguien que los mira. En la colonia, evidentemente, el teatro viene en un primer momento con este ejercicio, no sé cómo se puede valorar, para mí violento, de evangelización. El teatro fue usado, el teatro se representaba en quichua, autos sacramentales que se traducían para que indígenas interpreten episodios de la Biblia. En esa época estaba en auge el teatro del siglo de oro español y todos los grandes escritores del teatro, Lope de Vega, Tirso, Calderón de la Barca, escribieron montones de autos sacramentales que se utilizaron para la evangelización. Y a partir de ahí se fue desarrollando este barroco, esta tensión, este mestizaje, formas teatrales, algunas que se desarrollaron en la plaza pública, que cronistas de la época, historiadores, nos cuentan, representaciones que se hicieron en Quito, en Otavalo, en Ibarra, las formas, las temáticas, muchas de ellas políticas. Había una estrategia muy interesante de vincular al linaje inca, a los caciques locales. Y entonces, ¿por qué? En el Perú, España respetó el linaje inca y les dejó cierto grado de poder. Entonces aquí se buscaba tener parentesco con Atahualpa, con la familia de Atahualpa, para que ciertos caciques locales puedan mantener su poder. Hubo un teatro culto también que se escribía en los conventos, en las universidades religiosas que se fundaron en Quito desde muy temprano. Y había una circunstancia muy interesante, que es como que el teatro del siglo de oro pasó de largo por Quito. Las grandes obras de Lope, de Calderón, pasaban y se iban para Guayaquil, para Lima. Pero aquí se quedaron los entreactos, los entremeses, los sainetes. Y eso se quedó como una tradición popular que llegó hasta nuestros días. Hasta ahora seguimos haciendo sainetes, hasta en las reuniones familiares. Nos reunimos los tíos, los sobrinos y hacemos representaciones de sainetes. Estemos conscientes o no de que se trata de sainetes, con ese humor característico, especialmente aquí en Quito. Y bueno, y así que es esa representación corta, claro, porque era ese jocosa de algunos personajes de mofa, de ironía y todo eso, con disfraces y sin un guión muy preciso, pero que van saliendo y que se puede ver en el teatro
de la calle, que se puede ver está todavía ahí. Lo que tú dices dentro de las familias. Qué lindo. Sí. Un pequeño paréntesis. José Luis, amigo, si nosotros ponemos en esa rocola que usted maneja también un pasillo de los que están elegidos y bien elegidos por su gusto musical, para volver con Patricio y continuar esta conversación en el teatro, en el relato y en la creación literaria, en la vida en suma. Mantelito blanco de la humilde mesa en que compartimos el pan familiar. Mantelito blanco hecho por mi madre en horas de invierno de nunca acabar. Tienen sus dibujos figuras pequeñas, avesitas locas que quieren volar. Las bordó mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseño a rezar. Las bordó mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseño a rezar. Mantelito blanco de la humilde mesa en que compartimos el pan familiar. Mantelito blanco hecho por mi madre en horas de invierno de nunca acabar. Hay dos letras grandes en el mantelito, letras veneradas que de recordar. Son las iniciales de mis dos viejitos, ausentes por siempre jamás. Son las iniciales de mis dos viejitos, ausentes por siempre jamás. Usted escucha Entre Pasillos y Alegrías por la radio de la Asamblea Nacional. El teatro, los pueblos, los prejuicios, la evolución, la colonia, hasta por ahí llegamos. Y le comentaba a Patricio y le preguntaba si es que hay vestigios, porque a nosotros nos llegó un documento que no tiene el contraste absoluto de fuente, porque esto fue escrito por un francés, un enamorado loco de la Manuela Sáenz, que escribió después unas memorias en las que describió haber visto una obra de teatro donde estaba Jonatás y Manuela haciendo un teatro erótico. Patricio nos puede explicar en síntesis qué sustento puede tener esa afirmación de aquel francés loco enamorado de Manuela, y si es que los albores del teatro en lo que es hoy la República del Ecuador pisó esos pasos de la sensualidad, de desafiar a la moral conventual presente hasta el día de hoy en el Quito que conocemos. Mira, yo no te podría afirmar ni negar una circunstancia así. No creo que se haya tratado de una representación abierta para el público. Lo que sí algunos historiadores han retratado es que, en Bogotá, cuando Bolívar era presidente de la Gran Colombia, en la Quinta de Bolívar, que en ese entonces era en las afueras de Bogotá, pero en realidad está ahí pegadito a la Candelaria, en la Quinta de Bolívar, Manuela, pero de una manera más bien casi como lúdica, jugando entre invitados que venían a
a visitarlos y a compartir, hacía representaciones, pero no era una representación teatral en el sentido de una actriz que se abre para el público, sino juegos en una reunión entre amigos. Y eso sí, yo he leído en alguna biografía que Manuela le gustaba juguetear a eso, construir situaciones. Algún historiador retrata una representación juguetona, teatral que hacía Manuela, en la que se burlaba de Santander, que era el rival político de Bolívar. Pero no te podría afirmar o negar. Lo que sí creo es que no se trataba de una representación teatral en el sentido de una convocatoria abierta a un público, sino esas representaciones populares que seguimos haciendo nosotros, que te decía, que en las reuniones familiares, en las inauguraciones de los campeonatos, en las fiestas patronales de los pueblos, siempre se hacen representaciones que no tienen una trascendencia estética, poética, pero que sí son la base de lo que yo considero un país muy teatral, que es el Ecuador, contrario a lo que uno creyera. Tal vez el teatro más elaborado, más estético, más poético, no logra sostenerse, porque para ese teatro tienen que acudir muchos elementos: la academia, los medios de comunicación, los recursos del Estado, el arte profesional, actores, actrices, dramaturgos que puedan vivir dignamente de esa actividad. Pero a nivel popular, en la base, son muy teatrales. Yo recuerdo en el colegio Benalcázar, se inauguraban los deportes, y por delante de los deportistas que desfilaban, cada curso tenía que hacer una comparsa. La comparsa es una forma teatral de calle, de espacio abierto, que todavía se mantiene en las fiestas, en los carnavales. Todo el tiempo estamos haciendo comparsas y estamos haciendo teatro, ¿no? Qué lindo. En este momento vamos a invitarle a Rosina Antilia a que nos comparta un pasillo. Este es un relato de un cristiano mortal al que le aplican una disección. Inmediatamente después de que hagamos este relato pasillero, te pedimos y te solicitamos que de tu libro de relatos escogieras cualquiera de ellos para que nos compartas lo que tú consideres nuestra audiencia de las 24 provincias podría acoplarse al pasillo, a la tarde y a este momento de nutrida conversación. Me rompieron el cráneo a golpes lentos y vieron los doctores admirados que al morir mis postreros pensamientos a ella sola estuvieron consagrados. Levantaron mi párpado caído y en mi pupila mustia y apagada encontraron cual un ave entre su nido su imagen adorable retratada. De mi pecho escapóse como un eco y al corazón buscaron enseguida
solo encontraron sin calor el hueco. Me había robado el corazón en vida. Siguieron los doctores otra huella y fueron tras la sangre de mis venas. Ni una gota encontraron, pues con ella formé la tinta que escribió mis penas. El relato de Patricio, de su libro El canto del amanecer. Es un fragmento de un cuento que lo titulé Adiós. Lo que yo creo, visto desde acá, es que lo que en realidad no me entendió mi negra fue mi afán de llevarla conmigo a lo más alto que el hombre pudiese llegar. Pero a lo que yo me refería era al sublime acto de la creación, y lo que ella vio fue que lo más alto a lo que le llevé fue a un cuarto helado en San Juan, que era para lo único que nos alcanzaba la plata. Y ahí fue cuando ella también me botó, más bien dicho, me cambió por un flaco de mierda, que lo único bueno que tenía era ser un alto funcionario del gobierno. Entonces mi soberbia se fue a la mierda, porque para colmo era de la Liga, y los de la Liga sí que son de veras elevados, son pulcros y blancos. Hay que ver lo pulcros y blancos y elevados que son más blancos que el uniforme, y cuando ganan, hasta los ojitos se les ponen blancos, y se elevan y se sonríen, y cuando se sonríen, se les ven los dientecitos bien blancos, que con los ojitos blancos y lo bien blancos que son todos ellos, y lo elevados, ya no se puede creer tanta blancura que se eleva, y mientras se elevan bien blanquitos y pulcritos, te van choleando y longueando, y eso los eleva más y más, hasta que les salen unas alitas bien blanquitas, que combinan con los ojitos y los dientecitos y la pielcita y el uniformito, y se elevan tanto que llegan al cielo desde donde nos cholean y nos longuean por última vez, porque se quedan para siempre en la blanca eternidad del blanco cielo, que es lo más elevado que hay. Ahí se quedan cantando coros celestiales hasta que alguno grita lo de la barra chucha, y aunque se tapa la boquita pulcrita con su mano blanquita, ya nos los devuelven a la tierra y tendremos que seguirles aguantando. ¡Qué remedio! Amén. La verdad es que me daba bronca tanto esfuerzo, y ahí quedaba el único público fiel que tuve. Y descubrí que el desengaño es peor que el engaño, pero me agarré de la soberbia y seguí actuando, porque en el fondo ahora sí era cierto que nadie me entendía, y me sentía como muerto, pero como la oveja negra que todavía se la puede distinguir en medio del rebaño de blancas ovejas, que más bien son transparentes. Uno sabe que están porque te aplastan, se amontonan sobre ti, te asfixian. Son tantas, pero se puede ver a través de ellas, y ahora puedo mirarme a mí mismo desde dentro. Y sé que no es la primera vez que estoy muerto, porque yo estoy muerto de amor, y amar es morir para volver a vivir, y el resto está muerto de abulia, es decir, muerto del todo, porque la muerte de amor es el vacío que queda después del juego, la piel y la imaginación, que es crearnos un universo y una vida para habitarlo, y a mí me quedan todavía personajes que representar, mientras que el resto está muerto del todo, porque solo pueden repetirse a sí mismos en un único, aburrido y previsible personaje, con el que caminan por senderos seguros, desde donde me señalan, me apuntan con sus blancos dedos transparentes, desde el principio del principio, antes aún de que muera por vez primera, hasta que conoces a uno y conoces a todos por los siglos de los siglos. En aquel momento fue cuando descubrí que el teatro es perverso, porque nos obliga a retarle a Dios,
y nos hace creer que podemos crear mundos de la costilla de nuestro propio mundo y además dar vida a unos personajes que luego los pueblan. Pero a Dios no le gusta que lo reten y furioso nos castiga a vivir cada día con el alma en carne viva. Pero uno terco y soberbio y apasionado sigue, dolido, pero sigue. Y ahora alzo la mirada y veo que en apariencia el teatro ecuatoriano se imagina que goza de buena salud, se anhela gozando de lo que hace y se engaña que se sigue creyendo, aunque en el fondo no sea cierto. Pero bueno, ya no importa. Sin otro remedio, íntimamente y en silencio, radicalmente invisible, te convences de que valió la pena tanto esfuerzo y sientes que te alivias, te acaricias por dentro, te quieres. Y aunque ya es demasiado tarde, ahora estoy cansado y derrotado, por fin boto el teatro y un actor muere por enésima vez y ya no tengo bronca del silencio y no me preocupa que nadie se entere de que me fui, cuando por fin descubro que nadie se enteró de que estuve. Entonces, al final de todo, veo que el teatro puede ser azul como las mallas de la compañerita Churudita, o rojo como las banderas de los comunistas, o blanco como las alitas de los liguistas, o negro como los ojazos de mi mujer. Puede ser como sea mientras esté vivo, porque al teatro no hay que buscarlo en el teatro, al arte no hay que buscarlo en el arte, sino que hay que encontrarlos en la vida. Adiós. Vamos. Este es un relato del libro El canto del amanecer. Es un fragmento. Este libro ya fue presentado a la colectividad interesada de estas creaciones literarias, porque una cosa es el teatro y otra cosa es el relato. Fue presentado, ¿cómo te fue? ¿En dónde se realizó? Bueno, el libro se presentó primero en la Ciudad de México, en un espacio lindísimo, en un lugar de tertulias literarias en el centro histórico de la Ciudad de México. Después lo presenté en Puebla, en la carrera de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y después lo presenté otra vez en Ciudad de México, en el Colegio de Escritores de Latinoamérica. 3 presentaciones en México. Y después hice ya una presentación aquí en Quito, que se dio en la Casa Egues hace un mes más o menos. Entonces ya el libro ha tenido un encuentro, unos primeros encuentros con sus lectores. Y pues bueno, estoy contentísimo, esperando que tenga un vuelo y pueda seguir encontrando lectores que lo disfruten, que descubran cómo una intimidad vital se traduce a la construcción de personajes, de ámbitos, de paisajes que se relatan. Este cuento que se llama Dios dio pie después a una obra de teatro. Me inspiré a partir de ese cuento en un montaje que hice tiempo después con el grupo Contra el Viento, y lo escribí en el año 2000, y bueno, se siente un poquito el espíritu de lo quiteño, claro, en la historia de este actor que se despide y dice adiós al teatro. Y escuchamos en la relación, pero antes de ello, una pequeña reflexión sobre lo que es el relato. El relato sería contar o describir aquello vivido o no vivido, pero visto por los ojos o escuchado por los oídos, es decir, alguien me cuenta una historia y yo describo y relato. O miro y observo o veo en mí mismo. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre el relato y la novela? Voy a ser casi que obvio, ¿no? Me voy a robar las palabras de Cortázar. Él utilizaba una imagen boxística. La novela es una pelea de box en la que se gana por puntos, en 15 rounds.
el relato es una pelea que se gana por knockout en el primer round. Mientras la novela se desarrolla en capítulos y te va contando muchos personajes que acuden a las distintas situaciones en el relato, en el cuento. Es una única historia que inmediatamente conecta con el lector y lo noquea en un round. Y mencionas cuento y el relato no son lo mismo, pero van por la misma línea. Sí, a veces se los equivale. Sería que el cuento más bien es una especie de abstracción, de imaginario, de imaginación en torno a los personajes que uno puede describir de una u otra manera, real o irreal, y el relato se pega más a real relato, algo vivido, algo... No, porque de alguna manera el relato también es una ficción. No. Hay evidentemente, y ahora cada vez con más fuerza, la autoficción, ¿no? Hay cada vez más escritores que escriben a partir de su propia biografía. Pero yo en realidad lo que hago es construir a partir de muchos referentes que me van tocando, que me sensibilizan, que me impactan. Voy construyendo historias que evidentemente son ficcionales y que son narraciones que me surgen, que voy desarrollando. Yo creo que la principal diferencia con el relato es que el relato aparece algo más contemporáneo, es decir, a diferencia del cuento que sigue una línea de argumento, el relato ya experimenta un poco con la estructura, hay saltos espaciales, temporales, se describe de una forma más compleja con el lenguaje, pero en realidad vendrían a ser lo mismo, ¿no? Entre pasillos de alegrías está Con la alegría de conversar y aprender, de Patricio Vallejo Aristizábal. Y le queremos compartir un tantico más de otro pasillo que se llama Reproche. A ver, en este juego de toma y recibe, ¿qué fragmento de otro relato nos puede compartir para que la audiencia se inspire también? Y no solamente se inspire, sino que busque el libro de Patricio, El canto del amanecer, que estará de acceso en algunos puntos de venta de libros. Sí, está en algunas librerías, especialmente en las librerías independientes. Eso es una decisión personal. Qué lindo. Porque hay libreros conocedores que saben de literatura, grandes lectores que han hecho esfuerzos muy grandes para sostener esos negocios que pareciera que tienen muy poco futuro. No sé por qué, y tristemente la lectura no es ya un ejercicio tan apetecido. Entonces he preferido apoyar a esas librerías independientes. También mi libro se lo puedo conseguir en las librerías en línea, por lo menos ahora ya estamos en un mundo tecnologizado, entonces hay librerías en línea y por supuesto pues yo también lo tengo y me lo pueden solicitar. Atención entonces, el pasillo. Sí, porque a tus plantas ruedo como un hilo tan rendido, y una mirada te pido, con temor, casi con miedo. Sí, porque ante ti me quedo estático de emoción. Piensas que mi corazón se va de pena a romper, y que por siempre ha de ser esclavo de tu pasión. Te equivocas, fresco y fragante capullo, yo quebrantaré tu orgullo, como el minero a la roca. Si
Si a la lucha me provocas, dispuesto estoy a luchar. Tú la espuma, yo el mar, que en sus cóleras confía. Me has hecho llorar, pero un día yo también te haré llorar. Este pasillo de Julio Flores la letra y Segundo Cuevas Celi en la música Lojano, y su descripción, su relato de lo que el amor a veces causa en reproche. Por favor, Patricio. Gracias. Bueno, este cuento se llama Eva y la vieja vida. Lo escribí en 2017. Empieza así. Una sombra se cierne ahora, sobre la que algunos llamó Isla de Paz, como si las alas del ángel de la muerte se batieran agitadas, atendiendo al llamado de espíritus siniestros. Las personas, aquellas que aún pueden levantarse, acuden a la casa de la ceremonia, encienden el fuego que todo purifica, que es atracción y los reúne. Cantan y narran historias de coraje para los tiempos sombríos. Alrededor del fuego, enfrentando la tenebrosidad, están los que sin proponérselo se aruñan las lagañas de los ojos y se resisten a su inminente derrota, los que se exponen con el alma en carne viva sin renunciar a su humanidad, los señalados, los excluidos del paraíso de la complacencia y la mentira. Mientras, por otro lado, las gentes que claudicaron, las de los esfuerzos humanos caídos a cambio de los residuos del festín, caminan indiferentes con los ojos vendados, convencidos de que hay luz, van a depositar sus tesoros en las cajas registradoras de los centros comerciales, al tiempo que lanzan la primera piedra y la segunda y la tercera, antes de esconder el brazo, celebrando como victoria su denigrante derrota, inconscientes, sirvientes de los señores del estancamiento y la quietud, del maloliente poder de dejar las cosas como están, sirvientes de los antepasados de Dios, quienes, codiciosos, se encogen de hombros y mezquinos, mirando a otro lado, controlan el sentido de las vidas y las propiedades. Canallas, mercaderes de la vida, del dinero, del poder, de la salud, del trabajo. Canallas, mercaderes de la noticia, del miedo, del dolor, de la esperanza, del hambre. Señores que alzan sus copas y brindan sonriendo, sin embargo, íntimamente aterrados de que les caiga el látigo antes aún de que empiecen a contar sus ganancias. Pero además hay otros, escondidos entre las sombras, acechando en espera de hacer sus macabras apariciones, los que desprecian a la vida. ¿Me desprecian? Cocheros de carrozas fúnebres que asaltan el silencio de las almas dormidas con el ruido que hacen sus ruedas metálicas sobre las piedras, los que disparan, apuñalan, estrangulan con sus propias manos los cuellos de cisne de las vidas que aniquilan. Es así como llega el final de esta noche, en el momento justo antes de que el primer rayo del sol desate esa impertinente luz que nos suele pillar desnudos y avergonzados, que es cuando acontecen los sucesos que me apetecen relatar. Hasta ahí. Muy bien. ¿Cuántos relatos contiene este canto del amanecer? Son 11 relatos que fueron escritos entre 1994, me parece que es el primero, y 2023 el último. Es decir, son como 30 años de vida contenidos en esta escritura. ¿No? que es un acopio de... Y estos relatos, el primero que hiciste en el 94, o de los que habrás hecho, para publicar, revisaste, cortaste, mejoraste, no te gustó. ¿Cómo fue ese proceso así descrito en la creación literaria? Es muy complejo y muy importante para un escritor aprender a abandonar.
Al principio quería que se publiquen todos. Quería una colección de 30 relatos que tengo escritos. Pero tuve la compañía de Luis Monteros, el editor del libro, que me fue colaborando enormemente, primero para descubrir aquellos que por ahora tienen una fuerza, un valor literario, y después sí los revisé, se corrigió también, evidentemente hubo lectores que aportaron en esa corrección, y no están tal cual los describí en su momento, siempre son factibles. Toda creación artística, llegado el momento, tiene esa capacidad de ser reelaborada, aunque sea en los mínimos detalles, pero que se enriquece enormemente. Y bueno, finalmente quedaron estos 11 y después de, evidentemente, un proceso de edición serio, pues han sido impresos y publicados ya. En una de las páginas que abrimos así de pura casualidad del libro, que muchísimas gracias recibimos de tus manos, obsequio lindo, que lo leeremos y valoraremos, dice así: lejano se escucha el canto de una mujer, es la curandera, quien a la distancia nos acompaña en este viaje por los recuerdos. Canta a ritmo de pasillo. Ciudad atrapada en un puño cerrado de montañas, el fin de todo queda tan cerca, y el mar, una quimera deseada como la muerte. Eres la frontera, el límite del paraíso. Y nos pareció una coincidencia que abriéramos la página y encontráramos a ritmo de pasillo en este Entre Pasillos y Alegrías, que ha sido realmente un gusto y un aprendizaje tenerte, Patricio. Queremos, deseamos, anhelamos que la gente que nos escucha en las 24 provincias, y para eso vamos a dar un número de teléfono, porque él nos está entregando un libro de obsequio a quien se comunique al 0998-693058. Allí le guardaremos su ejemplar, sí, que Patricio con generosidad nos hace llegar en esta tarde. Te damos un abrazo y deseamos éxito a este Guagua Libro, que el vuelo no cese y que el crecimiento y los otros que esperan se conviertan en nuevos libros de relatos tuyos. Patricio. Muchas gracias, Gustavo. Discúlpame que aproveche el micrófono. Claro. Pues si alguien quiere adquirir el libro, puede comunicarse conmigo al 0999-174558. Si están en Quito, les entregaré personalmente y autografiado. Perfecto. Y si están en otros lugares del país, pues se los enviará por algún tipo de encomienda. Pero me encantaría que este Guagua Libro, como tú lo llamas, alcance a conquistar el corazón, el espíritu, la mente de muchos lectores. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Saludos en Mindo al Hostal Ornitológico Mindo, saludos a Nexo Medicentro, al Mote Colonial y a otra gente que siempre escucha, como el Atávico Inúa, a la gente del barrio, de la panadería, a la gente de la frutería y a todos ellos un sumaguyay. Buena tarde, hasta pronto. Aquí termina el recorrido de hoy. Gracias por acompañarnos. Entre Pasillos y Alegrías. Somos la onda que pinta el aire de voces, melodías y saberes en Morona.